Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de unas leyendas y de seres mitológicos y de cómo en el fondo influyen en la sociedad actual. Os quiero hablar de las leyendas de los niños cambiados. Existen leyendas que se repiten en muchos países. La leyenda popular de los niños cambiados podemos encontrarla en casi todo el folclore europeo. Los historiadores opinan que esta leyenda servía para hacer más llevadera la desgracia de tener un hijo enfermo, con alguna malformación o fallecido. Sin embargo, también creen que en algunos casos servía para justificar la desaparición de niños en familias que o bien no podían alimentarlos o en las que por algún motivo no eran bienvenidos. La leyenda de los niños cambiados, popular en toda Europa, como os dije, nos habla de unos niños generalmente recién nacidos o de muy corta edad, que son cambiados en sus cunas por seres fantásticos de naturaleza maléfica o simplemente traviesa. En su lugar, los trolls, elfos, seanas, hadas, etc., dejan a uno de sus hijos. Cuando la madre o alguien de la familia se acerca al Moisés, es decir, a la canastilla del bebé, se encuentra con el niño cambiado, que suele ser monstruoso, deforme o incluso estar muerto. El peligro de que el bebé pudiera ser robado solía terminar en el momento en el que el infante era bautizado. Estas leyendas se desarrollaron especialmente durante la Edad Media. La leyenda explicaba que en ciertas condiciones el niño humano podía ser devuelto, pero para que esto ocurriera, la madre del engendro debía ver que su hijo era maltratado y acceder al cambio. Esto llevó a algunas madres a azotar, quemar e incluso matar en un horno al niño que creía que no era el suyo. En Suecia se explicaba la historia de una madre a la que su hijo le fue cambiado por un troll. Los familiares y vecinos le insistían en que lo maltratase para que le devolvieran al suyo, pero la mujer no pudo hacerlo y lo cuidó como si fuera propio. El padre no estaba de acuerdo y al cabo de los años, primero intentó quemarlo, siendo salvado por la mujer, y finalmente se llevó al niño al bosque para matarlo. Una vez allí, se arrepintió y no le hizo nada, dejándolo libre. Al regresar a su casa se encontró con que su propio hijo había vuelto. La madre troll, en agradecimiento porque no lo habían maltratado, a su retoño les devolvió al niño cambiado. Estos seres fantásticos que cambian niños buscan, según la tradición, cosas diversas con su acción. Las seanas o anjanas quieren que sus hijos sean bautizados y amamantados por una humana. Otros, como los trolls, quieren tener un criado humano y en algunos casos se trata de amor o simple maldad. En las leyendas europeas hay casos curiosos, como el de Irlanda, donde se creía que los niños zurdos eran niños cambiados. En Francia pensaban que el cambio se debía a la admiración que sentían los Servan por los humanos, cosa que les impelía a cambiar a sus hijos por un niño. En los países nórdicos, para impedir el robo del bebé, se colgaban unas tijeras o un cuchillo sobre la cuna o se lo cubría con un abrigo vuelto del revés. A partir del Renacimiento, la leyenda mutó y los niños cambiados pasaron de ser las víctimas de trolls, hadas, elfos u otros seres semimágicos a serlo del diablo. Era el propio demonio el que los cambiaba por seres monstruosos o incluso los hacía desaparecer en ocasiones. Cuando la madre o alguien de la familia se acerca a la cuna, se encuentra con el niño cambiado, que suele ser monstruoso, deforme o incluso puede estar muerto. El riesgo de que el niño fuera robado desaparecía, como os decía, con el bautismo. Esta leyenda también explicaba cómo podía ser devuelto el niño, siendo de una forma poco ortodoxa, aparte de cruel y salvaje, ya que consistía en que la madre del engendro tenía que ver cómo era maltratado y acceder al cambio, como os decía antes, por lo que algunas madres azotaban, quemaban e incluso llegaban a matar en un horno al hijo que creía que no era suyo. Los cuentos de robo de niños por parte de las hadas eran muy comunes. Era una forma de explicar la muerte infantil en esas épocas oscuras. El acto de cambiar niños mortales con hijos de las hadas se conocía como changeling, cambiados, y los hijos de las hadas
cambiados solían morir a las pocas horas o ya estar muertos cuando se producía el cambio. El changeling se produce como una broma o por un acto de venganza. Se dice que las hadas hacen este cambio si los padres del niño humano han provocado en el mundo de las hadas un delito grave, o si las hadas han sido atacadas de alguna forma por los padres. Bueno, y os preguntaréis, queridos amigos de Clave 7, ¿cuáles eran las razones detrás de este oscuro acto? Las hadas actúan de esta manera debido a su intolerancia a criar niños con malformaciones. Recordemos que las hadas, por lo general, están dotadas de una gran belleza, por lo tanto, roban a niños que sean tan hermosos como ellas. Aunque hay que decir que también existen tipos de hadas que son bastante feas. Pero otras historias del folclore irlandés dicen que las hadas roban niños humanos para tenerlos como sirvientes, para recibir el amor de un niño humano o por malicia. Otras historias afirman que las hadas sienten una gran atracción por los jóvenes guapos, entonces estos niños raptados se convertirán en sus amantes cuando maduren. Un grupo de relatos dice que las hadas observan a las familias humanas y a veces llegan a la conclusión de que un niño no está bien cuidado. Por ello se lo llevan para darle una vida mejor y dejar en su lugar a un travieso niño hada en su lugar. Por lo general, el niño que deja las hadas es una muñeca hecha de ramas y hierbas que se parece a un niño humano. Estos seres tienen una vida muy corta, pero según algunas historias, estas muñecas crecen en la sociedad humana hasta ser adultos y se convierten en los grandes artistas de su tiempo. Como os comentaba antes, en las leyendas europeas hay casos curiosos como el de Irlanda, donde se creía que los niños zurdos eran niños cambiados. En Francia pensaban que el cambio se debía a la admiración que sentían los Servan por los humanos, cosa que les hacía cambiar a sus hijos por un niño humano. En los países nórdicos, para impedir el robo del bebé, se colgaban tijeras o un cuchillo sobre la cuna, o se cubría al bebé con un abrigo vuelto del revés. En España, en el folclore de la zona de Asturias, abundan también las leyendas sobre niños cambiados. El folclorista Aurelio del Llano recoge, entre otras, esta leyenda. Una mujer de Vidigo, concejo de Llanes, estaba sayando, limpiando de malas hierbas, maíz junto a la cueva de Santa Marina, y a la orilla de la finca donde sayaba tenía un niño acostado en una macona, un cesto grande, a la sombra de un cerezo. Cuando anocheció, la mujer cogió la macona con el niño, la puso encima de la cabeza y se dirigió hacia su casa. Pero antes de llegar, ella se dio cuenta de que le habían cambiado el hijo. Entonces fue a la cueva de Santa Marina y dijo: «Injana Mora, dame el mío crío y toma el tuyo». La injana le contestó: «Tráelo acá, mala mujer, no te lo di para que me lo criaras, dítelo para que me lo bautizaras». Por cierto, respecto a esto, deciros que mi familia materna era asturiana. El tema este de las tijeras, si no colgadas como hacen los nórdicos, sí me contaba mi madre que se solían meter debajo de la cama o de la cuna del hijo. Imaginaros si lo hacen ahora. Bien, amigos, continuamos. Dice las leyendas irlandesas que en general las hadas mujeres dan a luz a niños con deformidades, pero ellas son tan hermosas que no toleran un bebé feo, así que suelen ir al mundo de los mortales y cambiar sus hijos por un bebé humano y saludable. En el lugar del bebé humano entonces dejan el suyo, un niño cambiado. Este niño cambiado, el hijo de las hadas, parece por fuera un bebé humano, pero no tiene ninguna de las emociones humanas. Estos niños solo son felices cuando hay alguna desgracia en la casa. Ahora me quiero poner más serio y vamos a explicar lo que a veces se esconde tras los niños cambiados. Y es que es una forma oscura o una oscura forma de explicar el autismo. Los cambios del changeling son tanto físicos como en su comportamiento. Se caracterizan por sus maneras lentas y distraídas, carencia de afecto físico, incapacidad para expresar emociones, llanto espontáneo, rigidez y en algunos casos deformidad. Algunos changeling son incapaces de hablar. Todo lo anterior se corresponde con los síntomas de algunos tipos de autismo. Por ello es que algunos médicos y folcloristas piensan que la leyenda de los changeling era una antigua forma de explicar el nacimiento de niños autistas o con malformaciones o alguna discapacidad. En una época en que los avances médicos eran escasos,
La fantasía y la superstición eran la mejor manera de explicar aquello que la mente no alcanzaba a entender. Ello llevaba a que la gente creyera que el niño que tenía delante simplemente no era suyo. Para ellos era una criatura misteriosa que ocupaba el lugar del niño debido a alguna fuerza misteriosa. Naturalmente y por desgracia, el mito de los mutantes dio lugar a un horrible e incalculable número de niños que fueron abandonados, torturados o incluso asesinados por sus propios familiares. La mayoría de los cuentos de niños cambiados contienen instrucciones sobre cómo evitar que ese ser malvado te robe al niño, formas de determinar si un niño es un changeling e instrucciones sobre cómo manejar su comportamiento. Los estudiosos de los relatos de niños cambiados han llegado a la conclusión de que estos cuentos de hadas explicaban, como os dije, el nacimiento de niños discapacitados en culturas no científicas. Las leyendas eran el intento de la sociedad de dar sentido y hacer frente a la discapacidad infantil, proporcionando una explicación coherente para la aparición en una familia de un niño distinto. Algunos de esos cuentos creados en un lugar y en una época determinada son crueles y preocupantes en nuestra visión actual. Uno recomienda llevar al niño donde notaste el cambio por primera vez y golpearle con una vara hasta que llore intensamente. Entonces el diablo trajo de vuelta al niño robado, diciendo: «Ea, ahí lo tienes», y se llevó de vuelta a su propio hijo. Los cuentos sugieren a menudo que el niño con una discapacidad física o mental no es realmente descendencia de sus padres. Un problema es que esas leyendas se mantienen generación tras generación, como escribió el folclorista Edwin Sidney Hartley en 1890. Al tratar con estas historias sobre changelings, debemos siempre recordar que no estamos simplemente tratando con sagas o algo del pasado lejano, sino con supersticiones que se mantienen vivas. En 1980, casi un siglo más tarde, Hassan M. el-Shami escribía: «La creencia de que el jinn puede robar un bebé humano y poner a su propio hijo en su lugar está ampliamente difundida en numerosas partes de Egipto». Hay también argumentos sobre personas de autoridad. Los hermanos Grimm identifican a una de sus fuentes sobre changelings como un ciudadano fiable de Leipzig, pero daban otro nombre que tenía un gran prestigio y autoridad en la Alemania protestante: Martín Lutero. Al parecer, aunque otros autores discuten esta afirmación, Lutero era un verdadero creyente en los changelings. Pensaba que Satán era el responsable de esos bebés cambiados y que esos intercambios eran realizados frecuentemente. En el esquema teológico de Lutero, un changeling era un niño del diablo sin un alma humana, solo un trozo de carne. Esto hizo que fuese fácil justificar cualquier abuso sobre el pobre niño que fuera considerado un changeling, incluyendo el caso extremo de maltrato, el infanticidio. Muchos cuentos de hadas incluyen un episodio que puede ser una forma encubierta de asesinato sin tener que hacerlo con tus manos. El abandono de niños en el bosque es el caso de Hansel y Gretel o de Pulgarcito, pero también de niños encontrados vagando abandonados en los que se sospecha un autismo, como Víctor Daveyron, recordemos el niño salvaje, o Kaspar Hauser. Así pues, queridos amigos de Clave 7, la leyenda de los niños cambiados, o hijos de las hadas, es decir, los changelings, tiene siglos, y hasta William Shakespeare, en Sueño de una noche de verano, habló de ellos. Y si habéis visto Lo que el viento se llevó, hasta la famosa Scarlett O'Hara opina que el hijo legítimo de Red Battle es un niño cambiado. Pues fijaros cómo estos cuentos, estas leyendas sobre changelings, sobre elfos, trolls, hadas, niños cambiados, han influido en la sociedad. Pues hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net.
Y como no, en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio, también en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras, y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Bueno, después de escuchar a nuestro gran colaborador Antonio Ceniza Afonso de Misterio y Leyenda de Galicia y Asturias, redactor, editor, jefe y director en Misterio de las Noches Gallegas de